En el gran teatro de la vida salvaje existen leyes escritas no en piedra, sino en el instinto mismo de la sangre. La gacela huye del guepardo, la hiena roba al leopardo, y el león, el rey indiscutible, se sienta en la cima de esta pirámide brutal y perfecta. Pero, ¿qué sucede cuando la ley más fundamental de todas se hace añicos? ¿Qué pasa cuando el amor, en su forma más pura e incomprensible, decide reescribir las reglas? Esta no es la historia de una leona y su cachorro. Es la historia de una reina y su príncipe imposible, una crónica de cómo el depredador más majestuoso de África adoptó al más humilde de los huérfanos, y cómo ese acto de compasión forjó un juramento de lealtad tan poderoso que ni el tiempo, ni la distancia, ni la propia muerte podrían romperlo. Están a punto de presenciar una leyenda, una historia de un vínculo que nunca debió existir y de una deuda de vida que fue pagada de la forma más espectacular y heroica imaginable. No hablamos de un simple rescate, hablamos del regreso de un rey olvidado para salvar a la reina que le dio un propósito. Si estas sagas de honor y lealtad imposible, que demuestran que el corazón no entiende de especies, resuenan en lo más profundo de su alma, entonces usted ya pertenece a nuestra manada. Considere unirse a Furia Animal con un simple clic. Es su pasaporte a un mundo donde las bestias más feroces demuestran tener los corazones más nobles. Ahora, viajemos a las llanuras, barridas por el viento de la sabana, al lugar exacto donde nació este pacto contra natura. Ella era Zola, un nombre que los vientos parecían susurrar con una mezcla de reverencia y tristeza. No era una leona cualquiera, era una matriarca, una reina sin corona. En su juventud había liderado una de las manadas más formidables del Serengeti. Sus rugidos imponían orden, sus estrategias de caza eran estudiadas por los depredadores rivales y sus cachorros eran la promesa de una dinastía. Pero la sabana es un reino cruel y los tronos, incluso los más poderosos, pueden desmoronarse. Una plaga silenciosa, una enfermedad que marchitó la hierba y envenenó los pozos de agua, diezmó a su manada. Uno por uno, vio caer a sus hermanas, a sus sobrinos y la daga final en su corazón, a sus propios cachorros. Se encontró sola. Una reina exiliada en su propio reino, perseguida por los fantasmas de un pasado glorioso. Su poder seguía intacto, su cuerpo era un arma perfecta, pero su espíritu estaba fracturado. Vagaba por la sabana como un espectro dorado, una figura solitaria cuya majestuosidad solo acentuaba la profundidad de su dolor. Su instinto maternal, ahora sin un lugar a donde ir, se convirtió en una herida abierta, un anhelo constante que la hacía ver a sus cachorros perdidos en cada sombra, en cada susurro del viento. A cientos de kilómetros de allí, en los límites polvorientos de ese mismo territorio, otra tragedia se desarrollaba en una escala mucho menor, pero no menos brutal. Era una manada de perros salvajes, criaturas de una tenacidad legendaria, pero gobernadas por la ley implacable de la eficiencia. Y en esa camada había un cachorro que era diferente, era más pequeño, más débil. Mientras sus hermanos luchaban por la comida con una ferocidad coordinada, él siempre era apartado. En el frío cálculo de la supervivencia, era un eslabón débil, un lastre para la velocidad y la letalidad de la manada. Una mañana, tras una cacería fallida, la decisión fue tomada. La manada reanudó su marcha incansable y simplemente lo dejaron atrás. El pequeño cachorro, a quien llamaremos Kyle, se encontró solo en un mundo infinitamente vasto y hostil. El terror era un sabor metálico en su boca. Cada sonido era una amenaza, cada sombra un depredador. Su único instinto era seguir las huellas de la familia que lo había condenado, pero el viento y la arena no tardaron en borrarlas, llevándose consigo su última esperanza. Hambriento, aterrorizado y completamente solo,
se acurrucó bajo la sombra de una acacia solitaria y gimió, un sonido patético que era una invitación abierta a la muerte. Fue ese sonido, ese lamento de un huérfano, lo que el viento llevó hasta los oídos de Sola. La leona, que descansaba cerca, levantó su enorme cabeza. Su primer instinto fue de irritación. Era el sonido de una presa fácil, una comida insignificante que no valía el esfuerzo. Pero había algo en ese gemido, una nota de desesperación tan pura que tocó la fibra de su propia soledad. Se puso en pie y, movida por una curiosidad que no entendía, caminó hacia el origen del sonido. Cuando vio a Kyle, se detuvo. Su cerebro de depredadora procesó la información. Pequeño, débil, solo, una presa. Sus músculos se tensaron, preparándose para el ataque rápido y final. Pero entonces, su otro instinto, el de la madre que había perdido a sus hijos, se despertó. Vio a esa pequeña criatura temblorosa, no como comida, sino como un ser vivo, tan solo y perdido como ella. Kyle, al ver a la gigantesca leona materializarse frente a él, se congeló de puro terror. Su pequeño cuerpo se rindió por completo. Se tumbó sobre su espalda, exponiendo su vientre en el acto de sumisión más absoluto que existe en el reino animal. Era su última y única carta. Soy insignificante, no soy una amenaza. Mi vida está en tus manos. Sola se acercó lentamente. El olor del miedo del cachorro era abrumador. Se inclinó, su enorme cabeza eclipsando al pequeño perro. Abrió la boca, revelando los colmillos que podían triturar huesos como si fueran ramas secas. Kyle cerró los ojos, esperando el final. Pero en lugar del aplastante dolor de la muerte, sintió algo cálido, áspero y húmedo. Sola no lo había mordido, lo estaba lamiendo. Con su enorme lengua lo limpiaba suavemente, un gesto inequívoco, un eco de la maternidad que se negaba a morir en ella. En ese instante, la ley de la sabana se rompió. Una reina leona acababa de adoptar a un perro callejero. Los primeros días fueron una danza de desconfianza y necesidad. Kyle no se separaba de ella, usando su enorme cuerpo como un escudo contra el mundo. Sola, por su parte, luchaba contra milenios de instinto depredador. Pero el anhelo de compañía, el calor de otro ser vivo durmiendo a su lado por la noche, era más fuerte. Comenzó a cazar para él, dejando pequeños trozos de carne de sus presas. Y entonces comenzó a enseñarle. Sabía que él nunca podría derribar a un ñu, pero le enseñó a usar su agilidad y su tamaño. Kyle se convirtió en un maestro del flanqueo. Mientras Sola acechaba a una presa, Kyle corría por el lado opuesto, ladrando y creando una distracción que a menudo guiaba a la víctima directamente hacia la emboscada de la leona. Se convirtieron en un equipo de caza imposible, una combinación de fuerza bruta y agilidad táctica que nadie había visto jamás. Sola era su protectora absoluta. Una tarde, una manada de hienas carroñeras, atraídas por el olor de una cacería, se acercaron con su característica arrogancia burlona. Vieron al perro como un bocado fácil, pero cuando se lanzaron al ataque, se encontraron con un muro de furia dorada. Sola no rugió, explotó, se movió con una velocidad y una violencia que aterrorizó a los carroñeros, que huyeron con el rabo entre las patas. Esa noche, mientras Kyle se acurrucaba contra su vientre, lamió sus heridas y le gruñó suavemente, un sonido que no era de amenaza, sino de profundo y feroz amor protector. Pasaron los años. El cachorro débil se convirtió en un perro adulto, esbelto y poderoso. Su cuerpo no tenía la masa de un león, pero estaba lleno de músculos fibrosos y una resistencia increíble. Su inteligencia, afilada por años de aprendizaje junto a la mejor cazadora de la sabana, era su mayor arma. Ya no era un paria, era el príncipe consorte de la reina solitaria, su compañero, su hijo, su manada de uno. Pero la paz, como un charco de agua bajo el sol africano, está destinada a evaporarse.
y la amenaza que se cernía sobre su pequeño reino imposible no era una hiena ni un leopardo, era un rival por el trono. Un día, un nuevo olor llegó con el viento. Era el olor de un león macho, joven, nómada y rebosante de una testosterona agresiva. Se llamaba Malcor y era la encarnación de la ambición brutal. Vio a Zola no como una compañera, sino como un territorio a conquistar, y vio a Kael no como a su hijo, sino como una aberración, una abominación que debía ser purgada. El enfrentamiento fue inevitable. Malcor desafió a Zola, su rugido una promesa de violencia. Zola, a pesar de ser más vieja, aceptó el desafío para proteger a Kael. La lucha fue titánica, una tormenta de garras y colmillos, pero el macho era más grande, más fuerte. Lentamente, inexorablemente, comenzó a dominarla. Kael, viendo a su madre ser derrotada, se lanzó al ataque con una valentía suicida. Mordió las patas traseras de Malcor, distrayéndolo, dándole a Zola un segundo para recuperarse, pero fue inútil. El enorme león se giró y con un solo y despectivo zarpazo lanzó a Kael por los aires. Aterrizó con un chillido de dolor, una de sus patas delanteras rota e inútil. Zola vio la intención asesina en los ojos de Malcor mientras se giraba hacia el perro herido. Y en ese momento supo que solo había una forma de salvarlo. Con un último rugido de desafío se lanzó contra Malcor, no para ganar, sino para crear una distracción. Mientras los dos leones se enzarzaban de nuevo, ella gritó una orden a Kael, un sonido gutural que él entendió a la perfección. «Corre», con el corazón roto, cojeando, arrastrando su pata rota, Kael obedeció. Huyó hacia las rocas, hacia lo desconocido. Se detuvo una última vez en la cima de una colina y miró hacia atrás. La última imagen que vio fue la de su madre, su reina, la única familia que había conocido, cayendo finalmente bajo el poder del usurpador. El rugido de victoria de Malcor resonó en toda la sabana, un sonido que se grabó a fuego en el alma del perro huérfano. Y mientras desaparecía en el horizonte, Kael hizo un juramento silencioso. No era una promesa de venganza, era una promesa de regreso. Un día, de alguna manera, volvería y pagaría su deuda de vida. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que el pacto que había hecho con la leona aún no había terminado. Los años que siguieron fueron una escuela de dureza para Kael. El exilio lo transformó. La sabana, que una vez fue su hogar bajo la protección de Zola, se convirtió en un campo de pruebas implacable. El cachorro asustado murió y en su lugar nació un superviviente. Su pata rota sanó, pero le dejó una ligera cojera, un recordatorio constante del día en que lo perdió todo. Esta cojera, que debería haber sido una debilidad, se convirtió en su mayor fortaleza. Lo obligó a ser más inteligente, más sigiloso, más estratégico que cualquier otro depredador. Aprendió a cazar en solitario, no presas grandes, sino las que requerían astucia y velocidad. Aprendió a leer el viento, a moverse sin hacer ruido, a usar las sombras como un segundo pelaje. Las lecciones de caza de Zola estaban grabadas en su ADN. Recordaba cómo ella lo usaba para flanquear, y ahora él usaba el terreno, un barranco, un grupo de rocas, para hacer el trabajo de un segundo miembro de la manada. Se convirtió en un fantasma, una leyenda susurrada entre las criaturas más pequeñas. Pero su cuerpo no fue lo único que cambió. La pena en su corazón se cristalizó en una determinación fría como el acero. Cada atardecer, sin importar dónde estuviera, se detenía y miraba en dirección al territorio que una vez fue su hogar. No sentía odio hacia Malcor. El odio era una emoción caliente, impulsiva. Lo que Kael sentía era algo mucho más profundo, un sentido del deber, el peso de una deuda impagada. Zola le había dado la vida 2 veces, una al adoptarlo y otra al sacrificarse por él.
Y él sabía que el pago de esa deuda no sería con una simple muestra de gratitud, requeriría un acto de igual magnitud. Mientras tanto, en el antiguo reino de Sola, el reinado de Malcor era de tiranía y decadencia. Era un rey brutal, pero un mal estratega. Sus cacerías eran imprudentes, ahuyentando a las grandes manadas de herbívoros. Su arrogancia lo llevó a conflictos innecesarios con otros depredadores. La manada que había robado, ahora sin la sabiduría de Zola, comenzó a debilitarse. Las leonas estaban más delgadas, las nuevas camadas eran escasas y enfermizas. El propio Malcor, aunque todavía poderoso, mostraba signos de desgaste. Las cicatrices de innumerables batallas sin sentido surcaban su rostro. Zola, por su parte, había sido relegada al último escalón de la jerarquía. El usurpador no la había matado, pero le había infligido un destino peor: la humillación diaria. Era la última en comer, a menudo teniendo que conformarse con las sobras. Fue expulsada del lugar de descanso principal. Se convirtió en una sombra de la reina que había sido, su cuerpo más delgado, su pelaje perdiendo su brillo dorado. Pero en sus ojos, el fuego de la realeza nunca se extinguió. Esperaba, soportaba, sobrevivía. Tras 5 años de exilio, Kael sintió que el momento había llegado. Ya no era un perro, era un arma. Guiado por un instinto que era una mezcla de memoria y destino, comenzó el largo viaje de regreso. No era un viaje de conquista, era una misión de reconocimiento. Durante semanas acechó en los límites del territorio de Malcor, observando desde las sombras, tan invisible como siempre lo había sido. Estudió la rutina de la manada, la arrogancia de Malcor y, lo más importante, la condición de Sola. Y lo que vio le confirmó que su juramento estaba a punto de ser puesto a prueba. La amenaza final no vino de un rival, sino del propio entorno. Una sequía prolongada y brutal se apoderó de la tierra. Los pozos de agua se convirtieron en lodo agrietado. La hierba se volvió polvo. Los herbívoros huyeron en busca de tierras más verdes y la manada de Malcor se enfrentó a la hambruna. La debilidad atrae a los oportunistas, y una vieja y enorme manada de hienas, liderada por una matriarca astuta y despiadada, vio su oportunidad. Comenzaron a acosar a la manada de leones, robando sus escasas presas, probando sus defensas, esperando el momento de atacar. Ese momento llegó en una noche sin luna. Las hienas, más de 20 de ellas, lanzaron su asalto. La batalla fue caótica y brutal. Malcor, a pesar de su fuerza, estaba superado en número. Luchó con la furia de un rey acorralado, pero por cada hiena que derribaba, 2 más ocupaban su lugar. Las otras leonas, debilitadas por el hambre, luchaban por defender a los pocos cachorros que quedaban. Sola, a pesar de su edad y su condición, luchó con la furia de una reina. Protegía a 2 cachorros huérfanos, no suyos, pero hijos de la manada. Las hienas, sintiendo su debilidad, la rodearon. La matriarca de las hienas, una bestia enorme con cicatrices de 1000 batallas, se lanzó contra ella. Sola la recibió, pero estaba cansada. El fin parecía inevitable, la historia estaba a punto de repetirse. Y fue entonces, desde la oscuridad, que una figura surgió. No fue un rugido lo que anunció su llegada, sino un silencio. Kael se movió a través del caos de la batalla como un espectro. Las hienas, concentradas en los leones, no lo vieron hasta que fue demasiado tarde. No atacó a la manada de frente. Eso habría sido un suicidio. Tenía un plan forjado en 5 años de exilio. Su primer objetivo fue la matriarca de las hienas, la que estaba a punto de dar el golpe mortal a Zola. Con una velocidad que nadie podría haber anticipado, Kael se lanzó, no a su garganta, sino a sus patas traseras. Su mordida, perfeccionada en 1000 cacerías solitarias, fue precisa y devastadora. Le desgarró los tendones de una pata, incapacitando a la líder en un instante. La matriarca aulló de dolor y sorpresa, su ataque a Zola interrumpido.
El caos se apoderó de las hienas. Su líder, la fuente de su confianza, estaba herida. Kyle no se detuvo. Usando la confusión, se convirtió en un torbellino de ataques relámpago. No intentaba matar, estaba mutilando, desmoralizando. Mordía una pata aquí, un flanco allá, apareciendo y desapareciendo en la oscuridad antes de que pudieran reaccionar. Estaba aplicando la misma táctica que Zola le había enseñado, la del flanqueador, pero a una escala letal. Malcor, el rey usurpador, viendo a este demonio desconocido desmantelar a sus enemigos, quedó paralizado por la incredulidad. Zola, sin embargo, lo reconoció al instante. A pesar de los años, a pesar de las cicatrices, reconoció el movimiento, la inteligencia, el alma de su príncipe imposible. Y al verlo, un nuevo fuego se encendió en ella. Con un rugido que hizo temblar la tierra, la vieja reina se lanzó de nuevo a la batalla, esta vez no con desesperación, sino con una esperanza renovada. La marea de la batalla cambió en un instante. Las hienas, sin su líder y acosadas por un enemigo fantasma que no podían atrapar, comenzaron a retroceder. Su arrogancia se convirtió en pánico. La batalla se convirtió en una masacre. Cuando el sol comenzó a salir, el campo de batalla estaba en silencio. Las hienas supervivientes habían huido, dejando atrás a sus muertos. La manada de leones, aunque exhausta y herida, había sobrevivido. En medio de todo, Kyle se acercó lentamente a Zola. Estaba jadeando, su cuerpo cubierto de sangre y polvo, pero se mantenía erguido. Zola lo miró, y en sus ojos cansados había una galaxia de emociones, incredulidad, orgullo y un amor tan profundo que parecía iluminar el amanecer. Se acercó y por primera vez en 5 largos años lamió su cabeza. El pacto estaba completo. La deuda había sido pagada. Malcor, el rey tirano, observó la escena desde la distancia. Vio al perro que casi había matado, ahora como el salvador de su reino. Vio a la leona que había humillado, ahora reunida con su hijo adoptivo. Y en ese momento supo que su reinado, aunque no había terminado esa noche, estaba irrevocablemente fracturado. Había sido salvado no por su propia fuerza, sino por la lealtad de un vínculo que él nunca podría comprender. ¿Qué es lo que define a una familia? ¿La sangre compartida o la lealtad probada en el fuego? La historia de Zola y Kyle nos deja con esta pregunta. ¿Creen que el regreso de Kyle fue un acto de venganza o el más puro acto de amor filial que existe? Queremos leer sus opiniones. Desaten el debate en los comentarios. Si esta saga de una lealtad que trascendió las especies y derrotó a la muerte te ha dejado sin palabras, demuestra tu apoyo con un like de leyenda. Comparte esta historia para que el mundo conozca al perro huérfano que volvió para salvar a su reina. Porque esto es Furia Animal, donde los juramentos más profundos se sellan no con palabras, sino con garras y colmillos.